Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Débora Mabaires y no sé en qué momento me estarás viendo. Te dije buenas tardes por una convención nomás, porque estoy grabando a la tarde. Pero esto es Odisea Submarina y te invito hoy a recorrer esos lugares que nadie te quiere mostrar. Porque en medio del descalabro social y económico de la Argentina, el circo sigue adelante. Y el gerente del circo está perdido en el Salón de los Espejos. Él busca ser el reflejo de Donald Trump, quien, además de manejar los negocios de la construcción, de casinos y partes de la justicia de los Estados Unidos, no tiene absolutamente nada que ver con este señor que cree que la empresita que su familia montó para construir departamentos de alquiler usando los subsidios del Estado que el padre cobraba con su empresa de colectivos, es asimilable al poderío de Donald Trump. Cree que por tener 4 departamentos en Miami ya es yanqui y hasta se juntó con los que armaron la criptomoneda Melania, otra estafa más, aunque más lenta que Libra, y ya tenía preparada la moneda Yuyito. Dios. Intenta todo el tiempo ser alguien que no es, porque no está conforme con su propia imagen. Quiere ser Menem y aparenta tener como novia a Yuyito, una de las amantes de Menem, mientras estuvo en la presidencia, pero el subconsciente le juega una mala pasada y en un discurso internacional dice "He is my boyfriend" y tuvo que salir a pedirle disculpas públicamente a la supuesta novia. El discurso de apertura de sesiones vuelve a mostrar ese Milei que quiere ser, que se esfuerza por ser lo que no es. Y nos dice que está todo fenómeno, que tenemos superávit, pero que vamos a ir a pedir plata prestada. Y avisa que habrá tiempos de zozobra y se manda un discursito pseudo-evangélico de autoayuda donde dice que la vida no es rectilínea, que a veces sube, a veces baja, vos bancatela, mis amigos se la tienen que llevar. El asunto es que se tomó el tiempo para chuparle las medias a Elon Musk, a Donald Trump y a todos los que tenía cerca que lo ayudan en esta empresa, porque, bueno, quiere ser uno de ellos. Pero no escucha, no ve o no le importa. Está en su mundo de apariencias, nunca imaginó que iba a estar en ese lugar, lo pusieron ahí y lo está disfrutando. Y no alcanza a medir la temperatura social, pero tampoco el vendaval mundial. Y esto es un grave problema para todos los argentinos. El viernes vimos cómo el presidente de Estados Unidos, junto a su vicepresidente, intentaba poner fin a la guerra de Ucrania, sacando ventajas para su país. Puede no gustarnos la forma, puede no gustarnos el modo, pero lo cierto es que Trump peleaba por los intereses de Estados Unidos, o mejor dicho, de los empresarios de Estados Unidos. Para que el relato liberal se sostenga, Caputo necesita dólares, pero la bicicleta financiera que armó y la desindustrialización que fogonea y arma Sturzenegger elimina cualquier posibilidad de tenerlos. Y nótese que ambos personajes están vinculados a la banca extranjera. Caputo es JP Morgan, un banco estadounidense. Sturzenegger, el hijo del radical Adolfo, ahora es asesor del FMI y es uno de los que había acordado el brutal endeudamiento en 2018. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos todos es si Sturzenegger está en el gobierno y es asesor del FMI, ¿a quién va a tratar de beneficiar cuando tengan que reestructurar la deuda? Bueno, parece que a la oposición no le interesan esas cosas. No hace falta ser muy astuto para notar que estos dos personajes no trabajan para el bien de los argentinos, sino que defienden los intereses de los bancos que los pusieron en ese cargo.
Ahora bien, aquel Estados Unidos que impuso el Bretton Woods allá por 1944, aprovechando la Guerra Mundial, en los años 70 cambió las reglas y dijo, bueno, el patrón oro más o menos, podría ser, podría que no. Y ahora las cambia de nuevo, porque ese es el poder que tienen casualmente los poderosos. Entonces prefiere, aunque se devalúe el dólar, reindustrializar su país. Y prefiere eso para no perder su lugar frente a una China que hoy, lo que era hace 10 años, no tiene nada que ver. Es una potencia mega industrializada y además es el principal acreedor de los Estados Unidos. Sabe que si no empieza a competir seriamente en lo industrial, Estados Unidos pierde su poder hegemónico. Cambiar las reglas de juego cerrando su economía, protegiendo a su industria, al anunciar, por ejemplo, que la empresa de superconductores de Taiwán va a invertir en Estados Unidos, está en las antípodas de lo que propone Milei. Es exactamente lo contrario. Y, a ver, no hace mucho que lo dijo la semana pasada. Importemos todos porque si alguien puede hacer un producto más barato en otro lugar del mundo y que sea igual o mejor, entonces es mejor importarlo. Pero claro, para importarlo necesitas dólares. Tal vez ese detalle se le escapó al que le estaba haciendo la entrevista, pero claro, como esas entrevistas son pagadas, bueno, puede decir lo que se le dé la gana. En Coto, por ejemplo, hay fideos de Albania. En el país del trigo traemos un producto que está, que está a 15.000 kilómetros, contaminamos el aire, el agua con el barco, pagamos flete, pasa por el SENASA, pasa por la aduana y llega a la góndola. No es normal, gente, no es normal. Milei cree que es Trump, pero la imagen que el espejo le devuelve, como en todo espejo, es la inversa. Ahora veamos en qué mundo Milei está perdido. Estados Unidos abrió 3 frentes, uno con la Unión Europea, otro con Medio Oriente y otro con China. Hoy nos vamos a dedicar al primero. Con la Unión Europea lo vimos el viernes cuando Trump habló públicamente con Zelensky, el amigo de Milei. Zelensky, que fue fogoneado por algunos demócratas mientras viajaba a Estados Unidos, fue a tratar de que Estados Unidos se mantenga dentro de la guerra. Estados Unidos le dijo, yo te mantengo la ayuda, pero sin aparecer como el que te ayuda. Y no lo entendió en su momento Zelensky, porque pobrecito le cuesta. Se lo hicieron entender en Londres, pero ese es otro tema. Para entender de qué se trata esto, hay que entender el rol que juega Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Porque este gobierno que tiene Ucrania viene prearmado desde el año 2014, cuando Estados Unidos, con Victoria Nuland a la cabeza, y Obama, ¿no?, en la presidencia, financiaron el golpe de Estado contra el gobierno democrático e impusieron gobiernos que desataron una cacería contra los ciudadanos rusos. No olvidemos que Ucrania hasta 1990 formaba parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hillary Clinton, la gran hacedora demócrata de todas las guerras que hubo y habrá, fue una de las promotoras. Zelensky llega entonces a la presidencia recién en mayo del 2019. Pero fue un proceso de degradación democrática entre 2014 y 2019 bastante importante. Durante la campaña electoral, por ejemplo, el ministro de Defensa de Ucrania del anterior presidente, Poroshenko, decía en la red social Twitter: este payaso desnudo llamado Zelensky está soñando con llegar a ser presidente de Ucrania. Este chiflado americano que conoce nada sobre la política y la defensa, si llega a triunfar, él destruirá nuestra nación con ayuda de la OTAN. No vote por este pedazo de mierda. Lo dijo este señor que estaba al frente
Ministerio de Defensa de Ucrania el 22 de diciembre de 2018 a las 0:26. Pueden buscar el tweet, creo que no lo borraron. Ahora bien, hay un proceso de degradación democrática muy similar al que estamos viviendo nosotros. Sí, bueno, ya lo venimos viviendo en los últimos 10 años. Ursula von der Leyen, que es la capa de la Unión Europea, digamos, es la misma que tiene causas pendientes en Alemania por meter la mano en la lata. Es decir, se tiene que quedar al frente de la Unión Europea porque si no va a tener que ir a rendir cuentas a Alemania a la justicia. Y es la que instó a Zelensky y promovió el ataque a los objetivos rusos porque ella también está prendida con algunas de las empresas, ella y su marido, que se enriquecen con la guerra. Y además, bueno, el tema de la deuda, ¿no? Cuanto más me deba, más agarrado te tengo. Esto es habitual. Y hoy es la principal promotora de que continúe la sangría ucraniana. Le dice a Zelensky: su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, nunca estás solo, querido presidente Zelensky. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y duradera. Hace unos días se conoció, por ejemplo, la declaración de un señor al que Zelensky metió preso. Tuvo suerte de ir preso antes de la guerra, así puede contarla, porque otros no tuvieron suerte, los mandó matar. En las guerras, ningún fiscal pregunta de qué se murió el occiso, ¿no? Así que el hombre dijo hace unos días: me llamo Alexander Dubinsky, soy parlamentario ucraniano y he pasado 14 meses en prisión porque en 2019 fui el primero en exponer que Joe Biden usaba Ucrania y que su hijo Hunter obtuvo millones de dólares con esquemas offshore con Burisma. Burisma es la empresa de gas más importante, una de las más importantes de Ucrania. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió en 2014, justo al mismo tiempo que se producía el golpe de Estado, al directorio de Burisma Holdings, una de las más grandes empresas de gas, como les dije, y permaneció en su cargo hasta 2019. Hay que recordar que en 2014 Barack Obama gobernaba Estados Unidos y que fue el financista de este golpe de Estado, pero Biden era su vicepresidente. Apoderarse del gas ucraniano estaba dentro del esquema de esta guerra híbrida que se viene llevando adelante en todo el mundo desde los años 80. El hijo de Biden, Hunter, en el directorio de Burisma no pasó desapercibido porque todos sabían que el dueño de Burisma, Mykola Zlochevsky, era un oligarca ucraniano acusado de corrupción. Durante su tiempo en Burisma, Hunter Biden buscó apoyo del gobierno de Estados Unidos para proyectos energéticos de la empresa. Por ejemplo, en 2016 solicitó al embajador de Estados Unidos en Italia que lo ayudara para un proyecto en ese país y además quiso entrar en el mercado energético mexicano. Es decir, quiso enriquecerse metiendo la empresa en otros países que le eran importantes a Estados Unidos para manejar la energía de ese país. ¿Por qué? Porque controlar la energía es controlar la producción y controlando la producción controlas la economía. Imagínate que en Argentina, por ejemplo, están destruyendo la producción. Si no tenés producción, ¿qué economía vas a tener? Ninguna, es imposible. Pero bueno, vamos a la verdadera política. Unos días antes de viajar a Estados Unidos para intentar que se mantenga la guerra, Volodymyr Zelensky hizo bombardear intereses de Estados Unidos en suelo ruso. Algo muy similar a lo que hicieron los nazis en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el 15 de febrero, hace unos días, el dictador de Ucrania sugiere que Europa ya no debe seguir dependiendo de Estados Unidos para salir en su defensa y que debe armar su propio sistema de defensa por fuera de la OTAN. ¿Por qué quiere Zelensky o Europa? ¿Por qué quieren sacar a Estados Unidos de la OTAN?
y porque Estados Unidos necesita todavía de la OTAN para poder seguir manteniendo sus bases militares en toda Europa. Si no, tiene que venirse de este lado del Atlántico y no le conviene. Entonces, ese es uno de los temas. Los acuerdos que firmó Zelensky con diferentes países de la Unión Europea para poder ir hacia la guerra con Rusia fueron lisa y llanamente una entrega de todos los recursos económicos del país. Y digo yo, ¿a quién les hace acordar? Bueno, él arregló con los británicos cederle, por ejemplo, el acceso privilegiado a los puertos. Y también arregló con los alemanes entregarle la minería. Ahora bien, en abril del 2022, el Congreso de Estados Unidos adoptó una ley que autoriza el suministro de armas a Ucrania. La ley se llamó Ukraine Democracy Defense Lend-Lease, acta del 2022, que es un programa o una ley estadounidense de préstamo y arriendo que viene de la Segunda Guerra Mundial. Algo así como yo te presto las armas, los tanques, los aviones, la pólvora, las municiones y vos me pagás después por su uso. Pero resulta ser que Biden nunca aplicó la ley y esta expiró en septiembre de 2023. Eso quiere decir que todo el dinero que Washington aportó para Ucrania, tanto en dinero como en suministro de materiales, es dinero perdido. Esta es la razón por la que Trump está reclamando un reembolso de lo que Estados Unidos puso. Porque aparte todos los demás aliados ya habían firmado quedarse con diferentes cosas. Biden no lo hizo. Y además, Trump dice, bueno, no solamente nosotros, también nuestros aliados occidentales han aportado a Ucrania sin obtener nada. Cuando habla de los aliados occidentales también se refiere a nosotros, porque recuerden que el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei le mandaron a Ucrania varias cargas de alimentos. Alberto Fernández había mandado en un año unas 10 cargas humanitarias. Cada carga consta de 15 toneladas de alimentos no perecederos, como pastas, guisantes, lentejas y otros productos enlatados. Ya con Milei, en junio de 2024, hace 8 meses, Argentina se suma a un grupo que se llama Ukraine Defense Contact Group, que es para promover la paz y la estabilidad internacional, con el objetivo de específicamente apoyar a Ucrania, ¿no? Porque así se llama, Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una coalición internacional de 54 países que coordina la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Por el chupamedismo de Milei hacia Estados Unidos, Argentina fue el primer país latinoamericano que se sumó a ese grupo. Es decir, estamos metidos, dejamos los deditos pegados de que nosotros financiamos o potenciamos o ayudamos a que Ucrania le haga la guerra a Rusia. Hasta ese momento habíamos mandado ayuda alimentaria. Ahora que cambió la política de Estados Unidos y que ya no le chupa más las medias a Biden, el creador de este horror, sino a Trump, que es el que quiere sacar ventaja de este horror, Milei dio una voltereta acrobática y empezó a votar en contra de Ucrania en la ONU, o por lo menos a abstenerse. Y así es como la semana pasada se abstuvo de votar una resolución que exige a Rusia retirar sus tropas de Ucrania. Ahora volvamos a la política. En el mundo real, los dueños del circo se están repartiendo las migas. Mientras Milei mandaba abstenerse en la votación para quedar ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se estaban reuniendo en el Palacio de Diriyah, en Riad, Arabia Saudita. El canciller ruso, Sergei Lavrov, instó para que se hablara no solamente de la guerra, sino también de los problemas de fondo, las cuestiones territoriales y las relaciones internacionales entre los países. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio,
dijo que, o aseguró, mejor dicho, que va a poner fin a la situación de acoso contra los diplomáticos rusos acreditados en su país, que eso es algo que había instalado Biden. También dejará de perseguir a los artistas rusos y atletas, dejarán de anular eventos artísticos porque, bueno, hay rusos entre los participantes. ¿Se acuerdan que no los dejaron participar en algunos eventos? El jefe de la diplomacia estadounidense se comprometió igualmente a aplicar los compromisos previos de su país. Esto es, y escuchen bien, a retirar paulatinamente las tropas de la OTAN de todos los países que se incorporaron a ese bloque bélico después de la reunificación alemana, es decir, volver al estatus de 1990, volver a cumplir con lo acordado, y no es un tema menor. Estados Unidos está diciendo, che, flaco, tenés razón, estuvimos mal. Todas las violaciones a esos tratados fueron cometidas por Estados Unidos, tanto en la administración de Bush hijo, que era republicano, como en la de Barack Obama y la de Biden, que eran demócratas. Como verán, no es un problema de partidos políticos. Rusia aceptó que Estados Unidos reconociera sus errores y lo aceptó sin exigir ningún tipo de compensación por los daños causados. Recuerden ustedes que congelaron activos, bueno, le hicieron una serie de medidas económicas que, bueno, debe haber perjudicado de alguna manera a Rusia. Sin embargo, dijeron, bueno, está bien, nos olvidamos de eso, vos retirá las tropas. Mientras estaban viajando a Riad, Zelensky manda bombardear la estación de bombeo de petróleo de Kropotkinskaya, que es del consorcio del oleoducto del Caspio, donde resultó dañada seriamente, aparte por ataques de drones ucranianos. Exxon y Chevron, que son de Estados Unidos, son socios de Gazprom, que es rusa, en ese gasoducto. Es como lo que hicieron con el Nord Stream, que lo bombardearon, bueno, más o menos. Nada más que en el Nord Stream no estaba Estados Unidos hasta ese momento. Ahora sí va a estar, pero eso es otro tema. Acá afectó directamente los intereses de empresas estadounidenses. Y hay que aclarar que esto pasó unos días después de que Trump había dicho que quería bajar el precio del petróleo y que por eso quería terminar con la guerra. Así que bueno, una semana después de todo esto, el 24 de febrero, Europa dice, para un momento, nosotros también tenemos que ser parte de las negociaciones porque somos lo que pusimos plata hasta ahora. Así que Emmanuel Macron viajó a Washington y, según dicen los medios estadounidenses, el presidente francés fue recibido por la directora del equipo de trabajo del presidente Trump. No se reunió primero con Trump, primero se reunió con la directora. Y nadie dijo de qué hablaron, pero en ese mismo momento se armó una videoconferencia del G7 ampliado que se hizo en Kiev. Emmanuel Macron habló entonces con Volodymyr Zelensky, con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, con el presidente de la Comisión Europea, la presidenta, mejor dicho, que es Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, que es el portugués Antonio Costa, ahí estaba también el español Pedro Sánchez, y desde sus países participaron Olaf Scholz, el canciller alemán, la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y también participaron, obviamente Macron y gente de Estados Unidos que estaba escuchando pero que no participó. Después de eso, recién después de eso, cuando todos hicieron la reunión y, según dicen, se inclinaron ante la posición de Estados Unidos, recién ahí Trump recibió a Macron. Y en esa entrevista es cuando Macron le dice, che, recibilo a Zelensky y arreglemos esto. Ahí es donde viaja Zelensky a Estados Unidos a participar de esa reunión que todos pudimos ver, que fue un mamarracho. Es decir, los primeros 40 minutos aparentemente estaba todo bien y de repente Zelensky empieza a atacar
¿no? Empieza a atacar de muy mala manera, incluso faltándoles el respeto a los anfitriones. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿No? Porque ya vimos, está puesta en escena, ya vimos, ahora se reunieron en Londres, bueno, siguen hablando, pero ¿qué sigue? Lo que sigue es que Zelensky ya es historia y rechazó públicamente la mano de Trump cuando éste le dijo que todavía podía sacar algo si negociaban. Y en Londres le bajaron el copete y le dijeron, mirá, no está, tiene razón Trump, no tenés las cartas, no vas a ganar esta. Así mejor baja un poquito porque estás al horno. Así que algo me hace suponer que el exilio dorado que le habían prometido Biden y compañía no va a ser tal. Trump está destruyendo las alianzas supranacionales porque ya no le sirven. Necesita echar lastre por la borda porque tiene grandes pagos de deuda externa que hacer y necesita la plata. No puede darse el lujo de seguir mandando plata a Europa. Más cuando puede arreglar las cosas de otra manera, ¿no? Ya ahora ya los tiene a todos de rodillas, ya está. La guerra, ¿querés la guerra? Bueno, seguí, pagatela vos, yo no te la voy a pagar. Así que no hay manera de que esto vaya a tener otra vuelta, otro sentido. Necesita el dinero, necesita sacarlo de algún lado. Entonces está achicando el Estado, pero también está achicando y recortando los gastos que tenía hacia afuera. Entonces, Estados Unidos gana de nuevo, pero en lugar de ganar por el alquiler y uso de las armas, porque ahora son las élites europeas las que van a tener que asumir la responsabilidad de pagar, y además van a tener que reconstruir sus ejércitos. Y esto va a tardar, esto va a llevar años. Entonces, mientras tanto, Europa va a comprar armas a los Estados Unidos, porque no se las va a comprar a Rusia, que es a la que le quiere hacer la guerra. Y tampoco se las va a comprar a China, porque no es socio, no es es el enemigo de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces no se las van a comprar a ellos. Así que lo que Estados Unidos no gana haciendo la guerra contra Rusia, lo gana vendiéndole armas a Europa, al exigirles que armen sus propios ejércitos, porque no va a financiar sus aventuras militares. Los Estados Unidos le quitan todo el apoyo armamentístico como Estado a Ucrania, porque además Zelensky, en medio de la discusión, por lo bajo, le dijo bitch a Vance, al vicepresidente, a lo cual la canciller de su país se agarraba la cabeza. Y ahora el jefe del Pentágono ordenó al Comando Cibernético de los Estados Unidos que detenga todas las actividades contra Rusia, incluyendo las operaciones cibernéticas ofensivas, es decir, el apoyo satelital para los cohetes y los misiles. Todo el armamento estadounidense que pudiera tener Zelensky hoy no lo puede usar. Las empresas estadounidenses que están en Ucrania van a seguir participando. No pierde nadie ahí. Le van a cobrar a la Unión Europea o le van a cobrar a Ucrania. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el golpe de Estado para establecer las reglas con las que jugarían contra Rusia y contra Europa, aunque Europa nunca se enteró, en 2016 Victoria Nuland explicó claramente ante el Congreso de los Estados Unidos que ellos tenían el control de Ucrania, del gobierno de Ucrania. Y lo dijo, simplemente dijo, habían metido asesores estadounidenses en 12 ministerios ucranianos, policías entrenados por Estados Unidos en 18 ciudades de Ucrania. El Tesoro de Estados Unidos cerró 60 bancos ucranianos mientras protegía los activos de los depositantes y había gastado $266 millones para entrenar soldados ucranianos. Y acá hay que hacer una salvedad. Ucrania, como había sido parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tenía ejército. Son ejércitos privados. Eran ejércitos que respondían a distintos oligarcas
que habían armado y que los alquilaban al Estado ucraniano. Estos soldados ucranianos que pertenecían a los ejércitos privados fueron entrenados por los Estados Unidos. Una de estas empresas fue Academy, la sucesora de Blackwater, que a partir de 2014 empezó a mandar cada vez más soldados contratados por el gobierno ucraniano. Recuerden lo que acabo de decir. Habían tomado posesión de distintos ministerios, personajes de Estados Unidos dentro del gobierno ucraniano. Entonces, contrataron a Academy para coordinar las operaciones de guerrilla contra las poblaciones rusoparlantes en la región del Donetsk, por ejemplo. La guerra declarada en 2022 fue aprovechada para meter otros grupos mercenarios como el grupo Mossad, que es obviamente un guiño a aquel grupo Wagner que era ruso. Y el grupo Mossad llegó a publicitarse como una ONG, o sea que pudo haber recibido tal vez ayuda de la USAID, y se presentó como una startup militar y como un ejército privado inteligente. Este grupo estaba dirigido por exintegrantes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y se presentó en Ucrania unos días después de comenzadas las acciones bélicas en marzo de 2022 y terminó su operación allí en 2023, en enero, por diferencias entre los dueños de la empresa. Digamos, no sé exactamente por qué se pelearon, pero se pelearon y se fueron. Británicos y franceses también tienen sus ejércitos privados metidos ahí. La Trident Initiative Defense, integrada por veteranos de guerra británicos, y el Equipe Berlioz, conformado por exlegionarios franceses, encubren sus acciones gracias a muy publicitadas actividades de capacitación militar a los soldados ucranianos y a la atención de heridos en el frente de batalla. De paso, cañazo, ¿no? Van sacando información. Y hay otro grupo que se llama Backyard Camp Skills to Defense, que montó un centro de entrenamiento militar en las afueras de Kiev. Son cursos impartidos por formadores estadounidenses, estonios, israelíes y franceses. Y allí es donde entrenan los nazis del batallón Azov. El Defense Support Group es una empresa conformada en Ucrania, o sea que sí, es ucraniana, pero bajo la dirección de dos ex militares estadounidenses que tienen experiencia de combate en Afganistán, Irak, Bosnia, Kosovo y Congo, es decir, todos los lugares donde hubo golpes de Estado. Y fueron los encargados del entrenamiento y reclutamiento de los civiles ucranianos. Son ese grupo que ustedes habrán visto en algunos videos que van por las calles de Ucrania, toman por la fuerza a algún hombre ucraniano que esté caminando, tenga la edad que tenga, lo golpean entre varios, lo suben a un camión y se lo llevan para la guerra. ¿Por qué hacen eso? Porque probablemente dentro del contrato tengan un cupo que cubrir para pasar la factura, para que le paguen. Y hay también, disfrazados de empresas, otras unidades alemanas como Global AG Security and Communication y alguna estonia que se llama Iron Navy. La maquinaria infernal no se detiene. Trump solo quita el apoyo estatal y el dinero, pero las empresas privadas yanquis van a seguir haciendo funcionar la picadora de carne porque de eso viven. Y en esta realidad que se abrió como un tajo en el mundo, Milei quedó sin hacer pie. Su estafa de poca monta, porque está bien, es una mega criptoestafa, pero sigue siendo de poca monta, de alguien que no ni siquiera tiene las habilidades para ser un estafador hecho y derecho. En medio de estas jugadas de ajedrez, donde el destino de millones de personas se juega en cada gesto, lo posicionaron como un pobretón desclasado cuya única ambición es sacarse una foto con un personaje importante. Un payaso, un cholulo y nada más. El dinero invertido por Estados Unidos en Ucrania tal vez lo recuperen. Seguramente
van a conseguir algún acuerdo por las tierras raras, tal como pretende Trump, o alguna otra cosa. Pero el que invirtió Argentina en enviar toda esa cantidad de comida mientras acá 1,5 millones de pibes se van a dormir sin comer, ese no lo vemos más. Olvídate, ya fue. Se lo fumaron. Milei y su séquito de poca monta son cholulos de cualquier yanqui. Y Trump lo sabe y los ve y lo dejará hundirse solo para que al final pueda venir a llevarse los recursos naturales. Milei medio que se dio cuenta, un poco se dio cuenta, pero lo niega. Entonces en los próximos días veremos cómo, a medida que la economía colapsa, que la criptoestafa toma vuelo, Milei y su entorno van a provocar con frases violentas o con resoluciones sin sentido. No nos olvidemos que en marzo está el 24 de marzo, después tenemos el 2 de abril, ya ahí tienes 2 semanas donde van a decir cualquier barrabasada y obviamente todos saltaremos y todos pelearemos con eso, así que tiene 2 semanas de distracción asegurada. Hoy ya tiraron que querían bajar la edad de la imputabilidad de menores a 10 años, por ejemplo, que es un disparate. Un importante estudio de abogados de los Estados Unidos dice que el 14 de abril presentarán las demandas masivas de quienes fueron estafados por la criptomoneda Libra, en la cual están involucrados Javier Milei, su hermana, su entorno cercano previo a ser presidente, incluso con Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy. Y esto ahora va a quedar en la historia. Será la historia la encargada de dilucidar si la mega criptoestafa no fue pergeñada desde alguna usina de estas que hacen operaciones en el norte para ponerle la soga al cuello y así obligarlo a firmar la entrega del país y sus recursos, tal como hacen hoy con Zelensky. Acá no van a tirar tiros, no les hace falta. Acá tienen a los cholulos que se mueren por salir en una foto, por tomar un cafecito con la comandante de la Cuarta Flota o porque el embajador los visite en su oficina. En su mundo de fantasía, Milei se maquilla, usa ese tonto peluquín, grita ante los micrófonos y cree ser la imagen de Trump en Argentina. Lo cierto es que el espejo ya empezó a devolverle, que es la imagen de Zelensky. Lamentablemente no tenemos oposición. Si la tuviéramos, este momento del mundo es el momento para empezar a replantearse cuál es el lugar de la Argentina, ya que les gusta tanto decir esto, en los 90 les encantaba decir en el concierto de las naciones. ¿Cuál va a ser nuestro lugar? Porque ahora no vamos a quedar ni como cola de Brasil siquiera, olvídense. Así que habrá que empezar a pensar, cuando todo este circo caiga, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en el mundo? ¿Queremos ser colonia, protectorado? ¿Queremos ser una nación? ¿Queremos que nos dividan en 5 como hay alguna propuesta por ahí? ¿Queremos que ocupen la Patagonia y se queden con la Antártida y las Malvinas y el Atlántico Sur y a nosotros nos dejan ser una republiqueta perdida en el medio de Sudamérica para seguir siendo la proveedora de Estados Unidos? Bueno, habrá que ver, ¿no? Ojalá aparezca alguien que tenga ganas de gobernar realmente la Argentina para que volvamos a ser una Argentina de verdad grande como lo fuimos en algún momento. Gente querida, hasta aquí llegamos por hoy. Otro día les continuamos hablando de la situación internacional. Los espero la próxima semana en una nueva Odisea Submarina. Chau.